Querido y amado Padre, Creador, Padre Todopoderoso, grande, fiel y misericordioso, te pedimos que en esta tarde tú guíes nuestros labios, nuestras mentes y utilices nuestros cuerpos, los de mis hermanos que están aquí conmigo y el propio Señor, para que no hablemos mentiras, Señor, para que únicamente sea tu verdad, la única verdad, la que impere en este lugar, Señor. Porque grandes son tus misericordias y tu justicia, y nadie se afirmará delante de tus ojos si no nos conducimos conforme a la verdad. Ponemos este tiempo en tus manos y también dispón, Señor, de las mentes, los ojos, los oídos de mis hermanos, para que escuchen solamente tu palabra y que tu Espíritu Santo redarguya en su corazón, para que continúen en el camino, Señor. Te damos las gracias y disponemos este tiempo para ti. En el nombre poderoso del Mesías, de tu Hijo amado, del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Les decía que estuvimos estudiando la porción número 11, que se llama Y se acercó, y mi hermano Christopher fue tocado, fue tomado por el Señor y nos dio una clase bastante nutridora para todos, y estuvo hablando otra parte de la vida de José. Hemos estado ya en 3 porciones viendo la vida de José, que es muy vasta y que es muy importante que la tengamos en cuenta porque nos da el contexto de los evangelios. Le voy a pedir a mi hermano Christopher que me ayude con un resumen, una reseña de todo lo que pudimos aprender esta semana. Claro que sí. Antes que nada, muchas gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros. Dios me ha dado la bendición de poder compartir con ustedes este estudio de la semana. Si gustan anotar para poder estudiarlo en casa, empezamos del capítulo 44 de Génesis, del versículo 1 al 17, hasta llegar al capítulo 47, del versículo 1 al 27. Aprendimos con esta porción de la Biblia que el Señor Jesucristo, desde antes de que Él se haga carne, ya nos enviaba señales. Un ejemplo de esos era la vida de José, de cómo es que él fue usado en gran manera, del proceso de vida que tuvo que pasar, de cómo es que su padre Jacob fue marcado, y aprendemos que es una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Comprendemos que así como Josué fue usado en gran manera, también cada uno de nosotros puede ser utilizados. Siempre y cuando doblemos nuestra voluntad, hagamos a un lado nuestro ego, nuestra vanagloria y digamos: Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque el Señor habla a cada uno de nosotros. Siempre nos habla. Puede ser a través de un hermano, a través de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Comprendemos día con día que Dios es un Dios de orden, es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Esto es parte de lo que aprendimos en esa porción de la Parashá. Se llamó Y se acercó. Así es. ¿Quién se acercó, Christopher? Se acercó el Señor Jesucristo, porque nosotros, cuando nacemos, desde que Él nos está formando, ya hay un plan divino para cada uno de nosotros. El Señor se acerca para prevalecer la vida.
para cuidarnos, para arroparnos, como un padre del cual nunca nos ha abandonado, que somos nosotros que con nuestra soberbia y con los recursos que tomamos, nos hacemos a un lado o lo hacemos a un lado. Es de sabios reconocer que en nuestra vida nosotros pecamos y creemos que vamos por el buen camino. Pero qué mejor que la palabra, que Dios, que nos tome de la mano y nos diga, hijo, ese es el verdadero camino, y ese proceso duele. Es un proceso muy doloroso. Yo lo puedo compartir como testimonio propio, que la rebeldía es algo que te aleja de los caminos de Dios. Es algo que con el paso del tiempo, podríamos decir, la visión espiritual se va nublando y hacemos un lado todos los frutos que Dios tiene para nuestras vidas, pero no comprendemos. Yo podría decir que lo estoy comprendiendo ahora, que gracias a Dios tengo la bendición de ser padre, que cuando uno como hijo de Dios hace un lado todos esos frutos, no se está dando cuenta que toda esa bendición también es arrebatada para los que están detrás de uno, para nuestras familias, para nuestros hermanos. Tenemos que tener en cuenta que somos reyes y sacerdotes, como dice en Apocalipsis, y para eso tenemos que ser moldeados. Es una bendición que el Señor pueda usarte para llevar su palabra. Amén. Bienvenido. Gracias. Hermana Tania, bienvenida. Muchas gracias. ¿Quién se acercó y para qué se acercó? ¿Qué has entendido tú? Bueno, a mí lo que más me movió de toda esa para allá fue en el Génesis 45, el 4 y el 5 me lo dejó muy claro. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pase de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Me recuerda a Jesús, ¿no? Muchas veces yo en lo personal digo, quiero aferrarme a Él, pero no me aferro. Y Él está ahí constantemente, me pone hermanos y hermanas para verlo, pero estamos ciegos, no lo abrazamos, no me siento y no le doy el tiempo que debería. Y Él dice, pero si estoy aquí para preservación de vida, Así es. tómame, quiéreme, agárrame, hazme, ya estoy aquí, ya te mostré todo. Y aún así, muchas veces decimos, no, espérame tantito. Es chistoso porque los hermanos de José fueron los que lo vendieron, al igual que vendimos nosotros al Señor Jesucristo, ¿no? Por nuestros pecados. Y Él les dice, sí, a pesar de que me vendieron, aquí estoy. A pesar de todo lo que me hicieron, aquí estoy para preservarlos. Y entonces entendió cuál era el motivo, ¿no? De estar ahí, preservar la vida. En ese momento era muy... es muy específico, ¿no? Porque dice tal cual que había una temporada de hambruna y una temporada de buena cosecha. Entonces, Dios lo mandó porque sabía que iba a hacer. Él ya sabe todos nuestros caminos, sabía que ellos iban a hacer mal las cosas y no iban a guardar comida y iban a tener que recurrir. Y Dios no los iba a desamparar porque sabían que iban a recurrir a Egipto, pero en Egipto tenía un remanente y en ese remanente era José. Y es así como siempre estuvo con ellos a pesar de todo. Y yo leía y yo decía, ay, ¿a poco Dios no los va a ayudar en esta ocasión? ¿Y a poco los va a dejar morir de hambre? No es cierto, él ya sabía y tenía ese punto. Y así estamos nosotros. Muchas veces decimos, si nos pasan cosas muy malas, he tenido un inicio de año muy duro, porque tenía muchos ídolos en mi casa, libros y cosas así que tenía, y yo le decía a mi marido, no los tires, no los leo, pero no los tires, no, porque me costaron trabajo y fue de mis primeros sueldos, me compré mi libro, el que quería, ¿no? Pues Dios inundó mi casa, literalmente inundó mi casa al
4 o 5 centímetros de agua. Toda mi casa, nuestra casa no es muy pequeña, no es muy grande, perdón, es muy pequeña, y todo se inundó. Todo, mis libros, todos, bye, me dolió muchísimo. En ese momento, mi marido agarra y me abraza. Tranquila, vamos a volverlos a comprar. Pero no era eso, no, era como me dolió haber soltado. Es muy tonto a lo mejor. Ay, son libros, Tania. Pero yo los tenía como en mis fuerzas. Fue mi primer sueldo, yo los compré, yo los hice, Entonces, agarré el trapeador y la cubeta y me puse muy enojada a sacar todo el agua. Pero no estaba entendiendo lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Entonces saqué todo el agua y por más que yo la sacaba no podía. Seguía yo así, ¿de dónde sale tanta agua? ¿Qué está pasando? Se echó a perder un mueble. Y me dice mi marido, a ver, yo lo hago, tranquila. Y fue el momento en que yo me di cuenta que Dios necesitaba que yo me sentara, reflexionara mi camino y entonces siguiera avanzando. Y no lo pude ver hasta que mi marido empezó a sacar el agua con una tranquilidad que yo dije, Dios mío, por unos libros me estoy poniendo así. Entonces, esta parasha sí me tocó mucho porque es eso, me está dando todo y no lo logras abrazar, no logras verlo y está ahí y está aquí. Oye, Tania, aquí estoy, te estoy dando todo, ¿qué pasa? ¿Qué te falta? Ah, ¿no quieres entender? Bueno, pues ni modo, te vamos a pasar por fuego. Así es. La palabra es muy clara y dice que el Señor destruirá a nuestros ídolos. Y ahí quizá te estabas guardando en el lugar equivocado. Dices que Dios nunca nos va a dejar, ¿o qué es lo que has entendido? ¿Y cuándo Él vino y cuándo se acercó? ¿Cuándo Él vino con el hombre? Desde el inicio. Vamos a ir a Génesis 2, del 1 al 3, que es el fin, el propósito de esta reunión de este día. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y fue en el 6º día que Dios terminó sus obras que había hecho y reposó en el 7º día de todas sus obras que había hecho. Por tanto, Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras que Dios había creado para que existieran. Dios se hace carne para que vivamos hoy en una realidad espiritual. ¿Y cómo se hizo carne Dios? A través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Juan 6, en donde en el inicio nos habla de cómo se multiplican los panes y los pescados. Voy a empezar en Juan 6:25, pero antes solamente quiero retomar unos versículos desde el 1 al 24 para hacer un pequeño resumen porque me llamaron mucho la atención. En algunas Biblias viene en rojo los que son las promesas. Y entonces, fíjense nada más estas frases. Juan 6:5. Es una pregunta. ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? ¿Dónde compramos pan? En la carnalidad, en lo normal, en lo cotidiano, ¿dónde compramos pan? ¿Dónde compras el pan? En la panadería. ¿Y quién hace el pan? ¿Y cómo se hace o de qué se hace? Con harina. Y lleva un proceso, y para que tú puedas tomar esa pieza de pan, tuvo que haber todo un proceso. Y me llama mucho la atención porque aquí Jesús le está haciendo la pregunta a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Y en el siguiente versículo dice, esto lo dijo para probarlo. Él sabía lo que habría de hacer. Y entonces en el 6:10, Juan 6:10, también en rojo dice, hagan que se sienten todos. Esto me remite también a la noción del día de reposo. Estar sentados para poder avanzar. Estar sentados para poder caminar. Y luego en el 6:12 dice,
junten los trozos sobrantes para que no se pierda nada. En Ezequiel 37, que también es parte de esta porción, habla de juntar los trozos de madera para que no se pierda nada y sea uno y se confirme el pacto. Y después, en Juan 6:20, dice, yo soy, no tengan miedo. Voy a volver a leer solo eso en rojo. ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Hagan que se sienten todos. Junten los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Yo soy, no tengan miedo. Jesucristo, es el pan de vida. Y vamos a ir entonces a ir escudriñando Juan 6 a partir del 25. Y dice así: habiendo encontrado en la ribera opuesta del mar, le preguntaron, Maestro nuestro, ¿en qué momento llegaste aquí? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo, que me buscan no a causa de que vieron las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. ¿Qué pan habían comido los discípulos? ¿El pan que se multiplicó? ¿El pan físico que se multiplicó? ¿O por qué dice aquí? No es porque vieron las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. ¿Qué comieron? El pan espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo lo comieron? Escudriñando. Ellos estaban ahí, ellos estaban ahí viendo y conviviendo con Jesús. Y entonces pudieron contactar totalmente con Él. ¿No te ha pasado, Tania, que cuando estás con una persona y platicas mucho con esa persona y hablas, se te pegan los modismos? Sí. Se te pegan hasta su manera de hablar, a veces de caminar, te contagias. Lo conoces. Lo conoces y te vas haciendo. ¿No tienes ahora que tienes a tu esposo? ¿No tienes algunas cosas como él hace? Yo te las he notado. Sí, claro que sí. Sí, por lo menos, aunque sea el acento, en algunas cosas, porque él es de aquí y yo soy del DF, eso también se pega. El modo de hablar también. Entonces, si estaban conviviendo con Jesús, se estaban saciando de Él. Dice Juan 6:27, no trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que para vida eterna permanece, el cual les dará el Hijo del Hombre, pues a éste selló Dios Padre. Christopher, tú nos hablabas en la porción de los tesoros en el cielo y aquí nos está hablando del alimento que perece y el alimento que es para vida eterna. ¿Qué entiendes tú por el alimento que es para vida eterna? Bueno, el alimento que es para vida eterna, como ya habías mencionado, son de los tesoros que nosotros acumulamos en el cielo. Así como estamos tan acostumbrados a acumular tesoros aquí en la tierra, un automóvil, una casa, un buen trabajo también podría ser. También podemos acumular tesoros en el cielo. ¿Cómo es esto? Como ya había mencionado, si Dios nos manda a ser reyes y sacerdotes, si estamos cumpliendo la gran comisión, si seguimos los mandamientos, también si vamos guardando el día de reposo, Dios conoce y escudriña cada uno de nuestros corazones. A veces vamos por el mundo y nos vemos a nosotros mismos reflejados en otras personas. Como ya había dicho, pensamos que vamos por el buen camino, pero no es así. Cuando empezamos a escudriñar la palabra, cuando empezamos a vivirla, porque también la misma palabra dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Es correcto? Cuando el espíritu empieza a vivificar, nuestro espíritu empieza a vivificarse, por medio de la palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, es cuando empezamos a acumular tesoros en el cielo. Podría sonar como algo, como un sueño tal vez, pero también la Biblia dice que hay hombres de poca fe.
Y es como, a mí lo que Dios siempre me enseña es que me pone a prueba constantemente. Que constantemente me dice, hijo, despierta. Hijo, no te quedes. Hijo, muévete. Porque nos mandó a ser llamados guerreros y guerreras para su reino. Eso es lo que podemos comprender con los tesoros de la tierra. También hemos estado aprendiendo qué clase de obreros somos. Somos obreros triple T. Tenemos tiempo, talento y tesoro. Recordemos, como aprendimos en el transcurso de la semana, que el tiempo no es nuestro. El tiempo es de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. Un siervo de Dios, un hijo de Dios, que sabe que todo lo que proviene del Padre es para bendición, pues bienvenidas sean las pruebas, bienvenido sea la paz del Señor en nuestros corazones. El tiempo que le doy al estudio de la palabra, el tiempo que le doy a mi familia, el tiempo que le doy a la congregación, al ministerio, a la iglesia. También podría ser como una exhortación, si vamos a lo que estamos haciendo aquí para acumular tesoros en el cielo. Vamos a ir a Isaías 55, del 1 al 3, que nos dice: Oh, todos los sedientos, vayan a las aguas. Los que no tienen dinero, vayan, compren y tomen vino y leche sin dinero y sin precio. Y hay una pregunta: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y trabajan por lo que no satisface? Escúchenme con atención y coman de lo que es bueno, y su alma se deleitará con manjares. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y su alma vivirá. Entonces haré con ustedes un pacto eterno, la fiel misericordia de David. Dice aquí, coman de lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno para nuestro cuerpo? ¿Qué es lo bueno para comer? La respuesta es muy clara en Juan 3:16, que lo sabemos porque cada que terminamos nuestro servicio lo decimos. ¿Me ayudan a decirlo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es lo bueno para comer. Dice aquí, entonces ellos preguntaron en el 6:28, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús respondió diciéndoles, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él envió, es decir, creer en Jesucristo. Ellos dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué haces? Esta pregunta es retórica. Dice, ¿qué señales haces tú? Si desde Génesis 1:1 está la señal. Y si leemos Apocalipsis 1, también está la señal. Y donde quiera que abramos la palabra, en cualquier contexto histórico de todo lo que ha vivido la humanidad, está representado. Vamos a leer Apocalipsis 1:1, que nos dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve y que le dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo que está desde Génesis 1:1 en el principio. Ahí está, y todavía los discípulos que no estaban bien alimentados dicen,
¿Qué señal, pues, has de hacer tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Eso lo vemos en Éxodo 16. Jesús les dijo, de cierto les digo, Moisés no fue quien les dio pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, o sea, Él mismo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En el Génesis, después de que estaba todo perfecto, en Génesis 1:2 comenzó el caos. Y en Génesis 1:3, lo estábamos estudiando esta mañana, dice, sea la luz, y fue la luz. Esa luz es aquel que vino a dar vida al mundo. Ellos le dijeron, danos siempre este pan, Señor nuestro. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cómo hacemos realidad esto en nuestra vida, hermanos? Lo decimos mucho y lo decimos en algunas oraciones, pero ¿cómo es cuando tú comes de ese pan de vida? En ejemplos claros de nuestro día a día. ¿Cómo Tania, cómo Christopher, tú has comido del pan de vida? ¿Y cómo es tu vida cuando comes el pan? Yo esta mañana llegué sin desayunar y ya me estaba sintiendo como cansada. Y entonces dije, necesito alimentarme. Y ya pude comer algo y volví como a sentirme un poco más revitalizada, corporalmente hablando. Pero ¿cómo es este pan de vida en sus vidas? En la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre. Y en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero en el 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso me recuerda a que tú me preguntas cómo es la gloria, ¿no? Cómo es la gloria de Dios en mi vida y su luz. Efectivamente, así como dice la palabra, me sacó de algo vil y menospreciado, como dice la palabra, para que yo le diera, bajara mi altivez, me hiciera pequeñita para que Él pudiera habitar adentro. Entonces, hasta ese momento que tuve la decisión, me permitió, y lo dice aquí, quitarme esas tinieblas, quitarme esa ceguera, porque no te voy a mentir, yo venía aquí, como todos ustedes, y me sentaba y no entendía nada. No entendía nada. Hablaban de cosas que yo decía, ¿en qué momento dice eso la palabra? ¿En qué momento? Pero tampoco estudiaba, tampoco me acercaba. Y en el momento que tomó la decisión, fue obra de Dios y te quita el velo. Y entiendes todo y vas entendiendo más cada vez que vas más escudriñando. Entonces así es la luz en mi vida. Amén. Muchas gracias. Christopher, ¿cómo comes tú el pan? Bueno, quisiera compartirles un versículo. Dice la palabra de Dios en 2 libro de Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esta es una invitación que nos hace el Padre. ¿Cómo queremos alimentarnos si no trabajamos? ¿Te imaginas que nada más estés sentado y que de la nada venga una persona y te diga, toma el alimento, cómelo? Pues claro que no, ¿verdad? Tenemos que trabajar primero para ser partícipe de los frutos, para poder alimentarnos, porque nadie nos regala el alimento.
Y esto es tanto en lo espiritual como en lo laboral. Yo así es como la palabra. Primero tengo que escudriñar. Y en lo físico. Y en lo Si físico no comes, también. mueres. Exactamente. Es como el ejemplo que vimos ayer. 2 árboles. Para los hermanos que nos están viendo, que no pudieron estar con nosotros en el estudio del día de ayer, y para los hermanos que están el día de hoy en la congregación, pusimos como ejemplo 2 árboles. Un árbol bueno, fuerte, con manzanas rojas y brillantes, y un árbol seco, con una especie de durazno grisáceo, con un fruto feo. ¿Qué alimento quieren? ¿El alimento bueno, el sano, el espiritual, o el alimento carnal, el que da mal fruto, el que no nutre, el que no alimenta, el que es malo para nuestro espíritu? Claro que vamos a tomar el buen fruto, el fruto que nos da el Señor en su palabra. Hay que escudriñarlo, pero algo importante es saber discernir, porque ya con los tiempos, con todo lo que estamos viviendo el día de hoy, con todas estas iglesias que mezclan lo santo con lo profano, es muy fácil poder engañar al creyente y al nuevo creyente, pero también dice la palabra que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Es muy importante, hermanos, tener comunión con nuestro Creador, con nuestro Dios. Si nosotros no tenemos comunión con Él en nuestros hogares, si no pedimos, en ningún momento vamos a ser alimentados. Debemos de tener muy en claro que el alimento proviene de Dios. No es por mis fuerzas, no es por mi voluntad, no es por mi inteligencia. Como ya habíamos aprendido antes, Dios deposita dones y talentos en cada uno de nosotros, y eso tenemos que usarlo para su gloria, para su honra. Si yo me alimento bien, a mi familia también le voy a dar una buena porción de la Biblia. En mi caso, yo te podría decir que para mí es muy importante nutrirme, porque en mi casa, ¿qué le voy a dar a mi familia? No le voy a dar el resto, no le vamos a dar lo sobrante de lo que Dios nos da. También la Biblia es clara, las primicias, dar siempre lo mejor de nosotros, del fruto que tomamos, de los frutos espirituales, de este alimento que dices, siempre dar lo mejor. Sin embargo, haces una analogía de los árboles y dices, vas a comer este fruto que está todo feo o el que está bonito, pero la verdad es que como humanos y en esta naturaleza tan caída que tenemos y en esta fragmentación que tenemos de nuestra mente, no elegimos lo que es bueno. ¿Ustedes prefieren la coca o el agua? La verdad. No, pues yo el agua. ¿Prefieren un pan de caja de estos que son muy procesados o un pan bien hecho? Porque es más caro. Cuesta muy caro el pan que no tiene levadura. ¿Prefieren una papa o prefieren el puré de papa o las papas fritas de los lugares estos que nos venden comida rápida? Una bolsa de papitas. La verdad es que ahí en lo carnal tenemos la posibilidad de alimentarnos bien, sanamente, y elegimos lo procesado, que traducido a la palabra sería elegir la mentira, todo aquello que está adulterado, todo eso que no nos nutre. Sí nos hace andar por la vida, o sea, sí podemos comer unas papitas y me siento mejor, pero no voy a estar nutrido. Y mi metabolismo lo va a procesar de tal manera que se va a materializar en mi cuerpo y entonces voy a tener la llantita, voy a tener los barros y voy a tener mi cabello feo y las uñas no me van a crecer bien. Es decir, todo eso que meto, que no es sano para mi cuerpo, también tiene una repercusión, físicamente hablando. Entonces, espiritualmente dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre. En lo personal yo puedo decir que dejé de tener hambre de conocimiento del mundo cuando encontré la palabra. Me leí muchos autores, hermanos, muchos humanistas que dicen cosas, wow, que te quedas
Qué interesante. Y unas cavilaciones impresionantes, pero son humanas, son diabólicas, son terrenales. Una vez que encontré la palabra y la verdad, dejé de tener hambre de eso. Y hoy solo me alimento de la palabra de Dios. Eso para mí es comer el pan. Pero no solamente se come una vez o se lee una vez, tiene un proceso. Desde que entra hasta que sale, hay un proceso. Y dice aquí Juan 6:36. Pero yo les he dicho que me han visto, pero no creen. No creen a pesar de que me han visto. Todo el que mi Padre me ha dado vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Recordemos que ahí Jesús, que en ese momento era Jesús, no Jesucristo, sino Jesús, era hombre. Y no vino a hacer su voluntad de hombre, sino la voluntad de quien lo envió. Así dice, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Esto de comer se trata también de unirme a Jesucristo en su muerte y en su resurrección. No voy a poder estar allá si no muero primero y sigo sus pasos como Él aquí en la tierra. El pan, para que podamos comer un pan, tiene que haber un proceso. ¿Alguien sabe cómo se hace el pan? Les voy a platicar brevemente del proceso del pan, porque el día de ayer, y allí es cuando digo que el Señor es bueno y nos llama conforme a sus propósitos. Sé que lo decimos varias veces, pero de verdad que a veces nosotros nos levantamos sin saber que vamos a estar aquí. Pero Dios, más bien nosotros hemos sido diligentes para alimentarnos toda la semana y Dios hoy hace su obra. Déjenme encontrar el proceso del pan. Aquí está. Entonces, el pan del que habla aquí, además el pan que se multiplicó en los panes y los pescados, es un pan ácimo o pan sin levadura. Puede ser de trigo, de cebada, como el que está aquí, y su digestión resulta más lenta que el de un pan con levadura. Lo primero que se tiene que hacer es preparar la harina. Y para preparar la harina, por lógica, acá se imaginan que tiene que pasar. Se macera, se muele el trigo. Se muele para elaborar las tortas, o como los panecitos, y después se cocina en horno de piedra. Es necesario el trabajo de campo. ¿Se acuerdan que hemos escudriñado varias veces el significado del campo, que es el mundo? Jesús tuvo que venir al mundo. Después de ese trabajo del campo de la cosecha, se recoge el trigo, y el trigo tiene una cosecha anual. Y después se distribuye en silos. Los silos son lugares subterráneos que carecen de humedad y que están destinados a almacenar el grano. Después se moja un poco el grano, que se llama el acondicionamiento, para que tenga la humedad y la temperatura correcta, para que se pueda entonces hacer la molturación. Jesús vino a la tierra, estuvo aquí y tuvo que pasar un tiempo de su vida para que estuviera listo en las condiciones perfectas para ser molido,
pero tenía que pasar por eso en el cuerpo humano. Dios que se hizo carne tuvo que haber transitado ese proceso para la morturación. En la morturación, esto me resultó muy interesante. El grano del trigo es así, lo han visto, ¿no? Es como ovaladito. Y entonces tiene 3 partes, la cobertura, la parte de adentro y el germen que está abajo. Y entonces en la morturación, este trigo se abre y se divide raspando la parte exterior, que además la parte exterior tiene como grequitas. ¿Lo han visto, el trigo? Si lo tocan, creo que por allá tenemos un trigo. Tiene como grequitas. Entonces a mí me remitió a ese cuerpo de la serpiente con esas escamas que se tiene que deshacer, romper, quitar, triturar para que salga lo que hay adentro. Y eso que sale que hay adentro es Dios, porque ya no es el hombre, sino el Dios, la divinidad que existía en ese cuerpo, porque siempre, y lo hemos visto muchas veces, Dios 100%, Jesucristo 100% hombre y 100% Dios. Pero el germen, la simiente, se separa, es decir, la harina únicamente viene de lo que está ahí adentro. Y entonces, ese germen, o sea, la semilla, el germen sale y sale la parte de afuera, y entonces lo único que es lo que queda adentro, dice que es un proceso de comprensión o reducción. Es el momento en que nosotros hacemos Jesús en nosotros, Jesucristo en nosotros, Él en nosotros. Entonces podemos entender y comprender la carnalidad, pero también la divinidad que habita en nosotros. Y es entonces cuando hay un cernimiento ya está todo molido. En los procesos artesanales son piedras, la roca, y entonces se muele, queda el polvito que es la harina, y luego viene un cernido. Un último momento para pasar. Y después del cernido ya viene el almacenamiento. Cosa muy interesante porque en el aceite de oliva es muy similar y lo hemos analizado varias veces. La morturación y el almacenamiento, o sea, la limpieza, la morturación, el almacenamiento. Y estamos hablando de almacenar alimento, de preservar alimento y de almacenar tesoros en el cielo. Ese es el proceso por el cual conseguimos un pan. Entonces, si Jesucristo dice yo soy el pan de vida, tenemos que entender con mucha claridad cuál es el proceso que Él vivió y querer voluntariamente y amorosamente seguirlo. Porque ¿de qué sirve que lo sepa? Ah, bueno, pero ya Él lo hizo por mí. Y entonces, lo hemos dicho varias veces aquí, ya me siento salvo y yo voy por la vida haciendo lo que yo quiero porque ya lo hizo el sacrificio. Pero aquí no dice eso. Dice, que todo lo que Él me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final. No puedo llegar a la resurrección si no muero, ¿verdad? Es una cuestión de lógica. Dice después, entonces los judíos, murmurando contra él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Vamos al Juan 6:42. Decían, otra vez una pregunta, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice he descendido del cielo? Jesús respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Por eso dice que se acerca. Porque hasta que Dios no se acerca, entonces
no lo ves. Y aquí dice, hasta que Él no se acerque. Sí, yo puedo testificar que recibí el llamado de Dios, lo he dicho varias veces, a través de una persona, lo que reafirma que es una vasija la que va a llevar el mensaje. Pero yo no había conocido a Jesucristo. Y aquí dice él, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Él mismo está reconociendo en ese momento su naturaleza humana. Porque está escrito en el profeta, todos serán enseñados por Dios, de modo que todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. No es que alguien vea al Padre, sino que el que es de Dios, el tal ve al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y reafirma con un solo enunciado, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que bajó del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi cuerpo, el cual entregaré por la salvación del mundo. Y discutiendo los judíos entre sí decían, ¿cómo puede darnos a comer su cuerpo? Es decir, ¿son caníbal? Sí. Christopher, ¿algo que quisieras aportar en esta parte? Bueno, ¿Cómo puede darnos a comer su cuerpo? Hace un momento tocaste Apocalipsis 1. Quisiera compartírselos. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Creo que adelante. Eso de que el tiempo está cerca, de que bienaventurado el que lee, del alimento que obviamente escudriñamos y recibimos en la iglesia, repito que es muy importante también compartirlo. Sí es para los hijos de Dios, pero tampoco dejar a un lado a los que no son hijos de Dios, a los que son creación. Nosotros como pueblo, como Israel, tenemos la bendición de venir, de sentarnos o de estar aquí de frente a ustedes y compartir la palabra. De que sí pedir de que Dios sea quien nos la ponga, claro. Y sí sabemos que es una bendición adquirir este fruto, este pan. Pero si Dios nos ha mandado amar al prójimo, entonces ¿dónde quedan los demás? Los que no tienen posibilidad de adquirir una Biblia, los que no tienen, y suena algo ilógico ya para estas fechas, para estos siglos, las personas que no tienen internet y que no pueden tener acceso a esta bendición. Cumplir la gran comisión con el alimento, con este pan de vida que estás tocando, Liliana, que es un tema muy interesante y muy bonito, la verdad. Todo esto que he estado escuchando me ha puesto a reflexionar y a pensar muchas cosas. Y también, eso, ¿no? Compartir el pan con las personas que no lo tienen, las personas que no saben. Ayer toqué un tema sobre algunos amigos y de la manera en cómo yo los llegué a conocer. A veces también podemos juzgar, y lo hacemos, como comprendimos ayer, es de lo más carnal, de lo más natural. Pero esas personas a las que podemos juzgar, a las que vemos, también son a las que más debemos de acercarnos y compartirles lo que Dios ha hecho en nuestra vida, compartirles que Dios también puede cambiar sus vidas. Son de esos versículos que a mí en lo personal me encantan, 2 Corintios 5:17, que en Cristo todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
nosotros para poder dar alimento espiritual, para dar este pan, también tenemos que testificarlo con nuestros actos, con la manera en cómo hablamos, en cómo nos dirigimos, qué hacemos en la congregación, cómo amamos al prójimo. Creo que va muy de la mano el amor al prójimo con esto del pan que mencionas, del alimento espiritual. Porque si es de bendición que nosotros tengamos este pan espiritual, sería todavía de mayor bendición compartírselo al prójimo. O como hacemos aquí en esta su casa, Veracidad, Camino y Vida, que también cada semana se comparte una porción. Y no es para nosotros, así como atesoramos en la tierra y estamos atesorando en el cielo, también este tesoro, este pan es para ustedes, hermanos. Y creemos que por fe, aunque sea una persona, le va a llegar. Y esa persona va a dar fruto, porque es parte de la visión que tenemos nosotros, tanto como congregación, como iglesia y como televisora. Sí, decías que cómo vamos a compartirlo. Uno de los mecanismos más primitivos es el escuchar. De hecho, antes de que nosotros estamos en el vientre, ya estamos escuchando. Cuando ya se desarrolla el oído, ya estamos escuchando. Y en Isaías 55 dice, inclina tu oído. Y en los mandamientos les dice, escucha, oh Israel. Entonces, comer del pan también es estar con todos nuestros sentidos recibiendo, porque si no comemos del pan de vida, estamos comiendo del pan adulterado. Así es, o volviendo parte de lo que aprendimos en la Parashá, ahorita que mencionas sobre el escuchar, recordemos que uno de los hermanos de José se le acerca y le dice, Señor, no se enoje si yo me acerco y le hablo a su oído, porque sé que usted es el segundo al mando en Egipto. Tener esa precaución, ¿no? De si yo voy a expresar la palabra, si voy a dar el pan, tener cuidado con eso que dices, no adulterarlo. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Pedir la guía de Dios. Como decías, nuestra naturaleza, y eso es muy cierto, es muy cierto. Cuando tenemos problema, cuando tenemos angustia, cuando necesitamos, lo primero que hacemos, en lugar de recurrir a Dios, es recurrir a nuestros propios recursos, a nuestros amigos, al dinero, a lo que nos da el mundo. Cuando debería de ser lo contrario, recurrir a Dios y decir, Señor, guíame. Señor, si el día de hoy me tienes en este lugar y estoy compartiendo de tu palabra, Señor, que no sean mis palabras. Señor, quita todo ego, quita toda vanagloria, arráncala de raíz, quémalo. Todo lo que no proviene de ti, que no proviene del Padre, quítalo, Señor. Que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, que se postre en cada uno de nosotros, que sea Él quien nos hable, quien nos guíe. Porque claro fue el Señor Jesucristo cuando lo dijo, no los dejaré solos, dejaré a mi Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos guíe. Y es muy importante que nosotros como hijos de Dios tengamos esos oídos espirituales abiertos, porque a veces podemos hasta dejar pasar la voz de Dios y ni cuenta nos damos. Y estamos dando, como veíamos hoy en la mañana, falso testimonio. Así es. Y quebrantando el 9º mandamiento. ¿Me puedes acompañar leyendo Juan 6:53 en adelante? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen del cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. ¿Quieres continuar? ¿El 54? En el 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná
y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Vamos a ir a Juan 14, 19. Entonces estábamos hablando de cómo podemos nosotros estar comiendo de esa carne, de esa sangre, y solamente así podremos conocer realmente a Jesucristo. Y nos dice Juan 14, 19, y el mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Si nos estamos alimentando continuamente, estaremos listos para ese momento. Luego nos dice Juan 6:60, y cuando lo escucharon, muchos de sus seguidores dijeron, esta palabra es dura, ¿quién podrá escucharla? Entonces Jesús, sabiendo dentro de sí que sus seguidores murmuraban respecto a esto, les dijo, ¿esto les causa escándalo? Y fíjate la profundidad de esta pregunta. Hemos visto que la Biblia tiene preguntas retóricas, es decir, preguntas que se contestan por sí mismas. Dice, ¿les causa escándalo esto que van a comer mi carne? ¿Por eso se están escandalizando? Y dice el 62, pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba desde el principio? Génesis 1:1. ¿Puedes imaginarlo, Tania? Yo no puedo. Tengo fe y anhelo con todo mi corazón poder ser resucitada con Él. Pero no puedo imaginar cómo sería ese principio. Pues con fe, dice la palabra que todo lo leas. Hay una parte, y la voy a parafrasear porque no recuerdo bien, pero dice que lo leas todo y que tengas fe en eso. Aunque no entiendas, ten fe en lo que hay aquí, porque entonces por la fe vivirá el hombre, dice. Entonces es primordial tener fe, porque entonces es a lo que iba y me voy a adelantar tal vez un poco, pero yo decía, estamos hablando del pan, pero también habla sobre la sangre y la copa, y se me hizo muy chistoso porque el pan habla de él y de que comamos el rollo y que lo metabolicemos nosotros, ¿no? Y la copa, lo poquito que pude escudriñar, habla de tomar, también abrazarlo, de tomar lo que él hizo porque ya soy su siervo. Entonces son los dos juntos, ¿sabes? Metabolizar la palabra y después de que la metabolizaste, entonces tomar la copa y entonces agarrar. Y yo no entendía por qué estaba en la parashá, que él decía, no, Señor, yo no quiero tomar de esta copa, pero si es tu voluntad, entonces lo hago. Y ya entendí que son los dos, es la carne y la copa. La carne que es escudriñar y la copa que es hacer las cosas, ser uno con el Señor, agarrar y tomar eso que no queremos, porque muchas veces no queremos afrontarnos a lo que nos dice. Esa es la copa, mis pecados. Agarrar y ser consciente, y entonces ahora sí, tomo de la carne y de la sangre del Señor. Aquí valdría la pena que hoy, hermanos, reflexionáramos por qué estás aquí. Puedes estar sentado aquí porque es tu fuente de empleo. Puedes estar sentado aquí porque te han dicho que hay que guardar el día de reposo. Puedes estar aquí buscando vanagloria. Los que estamos aquí al frente podemos estar buscando solo servirle a Él o estar buscando otra cosa y nadie de ustedes lo sabe. Solamente lo sabe Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos redarguye, es porque nos hemos confrontado con la palabra, porque ahora sabemos lo que es la verdad y porque Jesús nos mostró el camino. Y cuando yo me equiparo a ese camino, entonces me doy cuenta por dónde ando caminando y si ando en el sentido contrario o ando fuera del camino. Y entonces tengo que volver a entrar al camino para seguir sus pasos. Pero como dice Tania, y también a mí me llegó el entendimiento en este momento, el escudriñar va en los dos sentidos. Así como Él
puede saber lo que hay en mi corazón, lo que estoy pensando antes incluso de decirlo, mis intenciones, mis propósitos, mis anhelos. Él conoce todo. La pregunta es, ¿cuánto conozco yo a mi Creador? ¿Cuánto conozco a Él? De todo, dice la palabra también, no hay nada nuevo bajo el sol. Y todo ya está hecho. Y todo lo que fue, será. Y entonces, si yo escudriño las entrañas de la palabra, el corazón de la palabra, y como ese pan, yo no tengo por qué temer, no tengo por qué tener desconfianza, pero esta semana me ha llamado mucho esta palabra y tampoco tengo por qué ser infiel. Su fidelidad es clara y está aquí. Ya sabemos lo que va a pasar, está de inicio a fin. Sabemos por la vida de varios personajes de la palabra lo que pasa, las consecuencias de no seguir los mandamientos. Sabemos los tiempos en cuanto a las estaciones de los tiempos. Sabemos los días de la creación. Sabemos del primer al octavo día todo lo que va a acontecer. Entonces, ¿por qué seguimos guardándonos en el lugar equivocado? ¿Por qué seguimos refugiándonos en doctrinas de hombres, en pensamientos humanos, en mis hermanos, en los líderes de las congregaciones? Y no vamos al fundamento que es Jesucristo. Y estamos idolatrando, teniendo siempre ídolos. Hoy en la mañana en la escuela del discipulado estábamos hablando de dar falso testimonio. Cuando nosotros no decimos la verdad, cuando no damos palabra sin adulterar, estamos dando falso testimonio y esa mentira corre el riesgo de propagarse y de esparcirse. Nosotros solamente conoceremos la verdad si comemos el pan de vida. ¿Algo con lo que quisieras concluir? ¿Algún testimonio? Pues creo que lo que más me dejó a mí es, si ya estoy aquí, entonces ¿por qué tener miedo a escudriñar? ¿Por qué le tengo miedo a seguir, ¿no?, sus mandamientos? Porque si estoy aquí, es gracias a Él y al Espíritu Santo. Y si ya se acercó a mí, entonces abrazarlo con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Aferrarme a Él. Aprenderme. Exactamente. Hacerme uno. Hacerme uno con Él. Y entonces entiendo todo lo que Él hizo, porque ya soy uno con Él, porque ya lo conozco. Y entonces cuando llegue alguien, mi familia o quien sea, o tu mejor amigo, o a lo mejor hasta tu mismo esposo, y te diga, no, estás equivocada, entonces yo callaré y meditaré. Y entonces Dios sabrá cómo llevar la palabra a esa persona, y oraré. Porque por mis fuerzas yo no puedo agarrar y decirle a la gente, es que cree. Porque la gente, vamos, yo también lo he hecho, vemos solamente lo que está ahí. Vemos a la persona, pero para todo. Entonces vemos a la persona que está aquí, entonces, Lili, tú eres la que predica y tú eres la que lleva el evangelio, y nos olvidamos de aquí, del inicio. No nos escudriñamos ni a Él ni a nosotros. Yo no sé si mañana no esté aquí, yo no sé si mañana Él venga, pero hoy que decidí, hoy que estuve aquí, entonces sé que Él va a estar conmigo porque tengo fe. Christopher, para concluir. Quisiera compartirles parte del Salmo 22, si quieren anotar o me gustan acompañar, voy a empezar a leerles. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como será, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo con mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menosprecio ni abomino la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá esto, será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Bueno, creo que este salmo engloba todo lo que aprendimos en la semana, la porción que nuestra hermana, que Dios puso en su corazón, en nuestros corazones. Hablamos de Jacob, hablamos del alimento, hablamos de lo que Dios va a hacer. Creo que este salmo, hermanos, si queremos englobar todo lo que hemos aprendido en la semana, este salmo, más que texto, atesórenlo en sus corazones. Para estar en ese pastoreo hermoso del Salmo 23, ¿estamos dispuestos a pasarlo del Salmo 22? Claro. Salmo El 22 Señor, es el que leímos. el Señor Jesucristo es nuestra luz y nuestra salvación. No caminamos más en tiniebla y no tenemos por qué temer. Nuestra confianza está puesta en Él si nosotros nos alimentamos de ese pan de vida, de nuestro Señor Jesucristo. Shabbat Shalom.